Bueno, buenos días a todas, todos. Siguiendo con estas clases de farmacología en lo que es administración de medicamentos, la clase 5 de administración de medicamentos, vamos a ver la vía endovenosa o intravenosa, como quieran, pueden ver, EV corta o IV corta, es una vía muy, muy usada. Bueno, ya vamos a ver ahora. Bueno, la vía endovenosa es la vía parenteral que permite la introducción directa de medicamentos mediante inyección al interior de las venas. Por ser una vía directa de administración de medicamentos en el torrente sanguíneo, el medicamento evita los procesos de absorción. La vía endovenosa, bueno, acá tienen las iniciales, V corta, EV corta, también es denominada vía intravenosa, que es lo que les dije al principio, V corta y V corta. Esta vía es muy útil en casos de urgencia y emergencia, pues los medicamentos que se suministran alcanzan su efecto en forma inmediata, a veces en segundos. Administrar medicamentos cuya administración por otras vías está contraindicado, administrar mayores cantidades de medicamento, el tratamiento de un paciente que no puede recibir medicación por otra vía y evitar lesiones por medicamentos potencialmente peligrosos en capas subcutáneas e intramusculares. Bueno, las zonas de administración y las zonas idóneas de punción se encuentran en el miembro superior, que es la red venosa dorsal de la mano, la vena basílica, acá tienen el dibujo, después si quieren lo miran, la vena basílica del antebrazo, la vena cefálica del antebrazo, la vena mediana basílica, vena mediana cefálica, vena basílica y vena cefálica. Las venas del miembro inferior se usan con poca frecuencia por el riesgo de trombosis, también hay que tener mucho cuidado de observar que el paciente no tenga varices, o sea, bueno, y suelen a veces durar menos tiempo que una buena vía colocada en un miembro superior. Estamos hablando de lo que es una vía endovenosa, no estamos hablando de vías centrales ni nada por el estilo, que por ahí lo que nos corresponde a nosotros es el cuidado, por ahí nosotros no vamos a colocar una vía central o subclavia, sino que nosotros lo que vamos a hacer es el cuidado, que eso es ya otro tema. Y también, me olvidé de decirlo al principio que lo iba a decir, estas son clases informativas, de que no es que yo esté enseñándoles cómo se hace, porque esto se hace en la práctica. Esta es una clase informativa de cómo es una vía endovenosa, qué se usa, cómo, o sea, qué metodología, en general, una metodología estándar para hacer una aplicación endovenosa. Nada más que eso, es informativa la clase, porque después esto es mucho práctica, práctica y práctica. Bueno, acá tienen otro dibujo con más clarito, con las venas de lo que es brazo y antebrazo, y lo que es el dorso de la mano. Duelen bastante las de la mano, cuando se va a aplicar, o sea, el pinchazo. Por ahí consiguiendo una buena vena en el antebrazo no es tan doloroso y suelen ser mejores venas porque, bueno, en la mano el movimiento, bueno, todo un montón de problemas que pueden ocurrir. Pero cuando no se encuentra una en otro lado, bueno, fácil es colocarla en la mano. Criterios para elección de zonas de administración. O sea, lo que estamos viendo acá es la inyección, la colocación de una inyección endovenosa o intravenosa. La duración del tratamiento. Por ejemplo, tratamientos cortos, venas del miembro superior izquierdo en diestro o viceversa.
En tratamientos largos, alternar ambos miembros superiores, evitando las venas situadas sobre articulaciones. Empezar por las vías más distales, las manos. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un tratamiento de inyecciones intravenosas, por ejemplo, todos los días, días por medio, durante un mes, durante 2 meses, bueno, los tratamientos que se suelen hacer. Tipo de solución intravenosa prescrita. Ahí ya tenemos que, según la solución que sea, buscar una vena de mayor calibre. En soluciones muy ácidas, alcalinas o hipertónicas, en caso de requerirse, perfusiones rápidas. El tamaño de la aguja o catéter que vamos a utilizar, las agujas o catéteres de mayor calibre, se utilizan en la administración de soluciones muy viscosas. La permeabilidad y flexibilidad de la vía, se debe visualizar y palpar la vena con el fin de encontrar una que no sea tortuosa, que no esté inflamada, endurecida o presente tejido cicatrizado, o sea que ya se haya usado otra vez. La edad del paciente, por ejemplo los adolescentes y adultos, idealmente en mano o antebrazo. Recién nacidos y lactantes, generalmente la perfusión en venas del cuero cabelludo. Pero bueno, por ahí nosotros es un poquito más difícil, los que estén en pediatría o neonatología podrán usar estas vías. Precauciones especiales, se deben evitar las venas que estén irritadas, lesionadas o infectadas. Bueno, los métodos de administración por vía intravenosa, tenemos la intravenosa directa, o sea, método de administración. Intravenosa directa, un vial, la preparación o lo que la forma farmacéutica es un vial con polvo y el disolvente, o un vial ya en disolución, como puede ser una ampolla, que llamamos nosotros. La preparación siempre inmediatamente antes de administrar. No preparamos la solución y la dejamos para administrar dentro de un rato, sino que se prepara e inmediatamente se debe hacer la inyección. Bueno, recomendaciones para diluir y con 5, 10, 15 o 20 mililitros de solución fisiológica o agua para inyección, que suele venir en ampollas. ¿Estamos? Y cuidado acá de no usar una ampolla que sea lidocaína. Por ejemplo, mucho cuidado cuando se inyecta Acantex. Mirar siempre que la caja sea que diga intramuscular, intravenoso, IV, porque el que es intramuscular viene con para diluir con una solución con lidocaína. ¿Estamos? Y acuérdense que no, lo dijimos en la otra clase, había un trabajo que tenían que investigar, no se puede inyectar por vía endovenosa la lidocaína. ¿Estamos? Bueno. El tiempo, y el mínimo será o sea, el tiempo de la inyección, lo vamos a tardar, el mínimo será de 1 mililitro por minuto. ¿Estamos? Se debe hacer una administración muy lenta de la medicación. Bueno, después la infusión intravenosa intermitente, bueno, lo mismo, la forma farmacéutica es lo mismo, la preparación es lo mismo, se ve inmediatamente, y diluir por ahí con un poco más, por ejemplo, a veces suele ser con 50 o 100 mililitros de suero, compatible, si dice con destroza, hay algunas soluciones que no se pueden aplicar con destroza, puede ser con solución fisiológica, bueno, acá dice, o glucosado, al 5%. Y administrar durante al menos 30 minutos. La administración
puede durar de 30 a 60 minutos, o sea, una hora, según la cantidad y la prescripción médica de lo que haya que infundir. Bueno, una infusión intravenosa continua, lo mismo la preparación, la misma que todas las anteriores, ¿eh? La forma farmacéutica, después la preparación es la misma, y por ejemplo, después para la infusión la debemos hacer con 250, 500 o 1000 mililitros de suero compatible, que puede ser solución fisiológica o glucosado al 5%. Y se debe administrar con la frecuencia necesaria o la que esté indicada. Acá dice administrar en 24 horas, pero bueno, es según la indicación médica el tiempo que se debe tardar en administrar. Bueno, ¿qué material se requiere? Jeringas de 5 centímetros cúbicos, de 10 centímetros cúbicos, de 20 centímetros cúbicos. Agujas, no precisamos agujas muy largas, precisamos una aguja 18G para cargar, después puede ser una 20, una 21, una 22, lo que se quiera, pero yo trato de que sea una aguja más vale corta, o sea, una, por ejemplo, una 25-8. ¿Estamos? La longitud puede ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Bueno, es una aguja corta. Perdón, acá es pulgada, una pulgada o una pulgada y media, más o menos de 2,5 centímetros como máximo. Pueden tener 2 centímetros, 2,5 centímetros. Y el calibre puede ser de 0,8. Según para qué medicación lo estemos usando. Algodón o gasa, solución antiséptica, alcohol o alcohol iodado, solución a administrar, o sea, solución fisiológica, destroza o el medicamento que sea. Guantes desechables, una ligadura o lazo, una gasa y cinta adhesiva. Una no, sino gasas. Podemos usar, a mí me gusta más usar la gasa que no el algodón, pero bueno, son distintas técnicas y formas de uso. Procedimiento general, los 5 correctos, por favor. Lo primero, paciente correcto, hora correcta, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta. Y los 4 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo por lo que hice. Después, leer la receta o la historia clínica con detenimiento, lavado de manos, preparación del material, colocar el paciente en posición cómoda y adecuada para el procedimiento, y nunca olvidar de explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar para generar confianza y contribución durante el procedimiento. Luego, registrar ese procedimiento. Acá hay una fotito arriba con la mayoría de los elementos que vamos a utilizar. Siempre tener en cuenta de verificar, de chequear que tengamos todo, que no tengamos que a último momento ir a buscar alguna cosa o que nos esté faltando. Elegir la zona de punción, colocar la ligadura alrededor del miembro, o sea, para que haga un torniquete, a unos 5 centímetros por encima de la zona de punción, indicar al paciente que haga puño, o sea, que abra y cierre la mano, que haga puño. Si es difícil localizar la vena, bueno, indica al paciente abrir y cerrar la mano repetidamente, golpear suavemente la zona, aplicar algunas compresas calientes en el área durante 5 o 10 minutos. Y después algo importante, que acá no lo puse más adelante en venoclisis, tomarle la presión arterial al paciente. Porque si el paciente está hipotenso y yo ligo mucho, lo que voy a hacer es un torniquete que voy a anular hasta la arteria, entonces no me va a quedar sin circulación
esa parte, esa extremidad, no voy a tener retorno venoso, porque si yo no tengo sangre que pase para que me cargue, o sea, que haga ese retroceso por las venas, y no voy a encontrar nunca una vena. Por eso hay que tener cuidado si el paciente tiene la presión baja, de no ligar muy fuerte, porque lo que vamos a hacer es un torniquete arterial, vamos a hacer un torniquete arterial y no vamos a tener, se nos va a poner negro el brazo, cianótico, y no vamos a tener retorno venoso. Bueno, acá tienen un dibujo del procedimiento, como está puesto el lazo. Realizar la antisepsia en forma circular, o sea, de adentro hacia afuera, abarcando una superficie mínima alrededor de 5 centímetros hacia el exterior, utilizando algodón humedecido con alcohol y luego dejar secar ese alcohol. Tomar la jeringa entre el dedo pulgar e índice de la mano dominante y con la otra mano estire la piel de la zona a inyectar. Realice la punción manteniendo el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 15 grados a 30 grados, perforando la piel siempre a un costado, nunca arriba de la vena. Primero a un costado de la vena seleccionada para luego seguir su trayecto. Y es todo importante que yo lo puse en rojo. El ángulo de punción variará en función de la superficialidad o profundidad de la vena. Yo, si tengo una vena muy superficial, no puedo abordarla con un ángulo de 30 grados, porque seguro que la voy a romper a esa vena, o sea, la voy a perforar. Entonces tengo que ir con un ángulo aproximado de 15 grados, casi paralelo a lo que es la vena. Ahora, si tengo una vena, yo la palpé, porque más o menos conozco el reparo anatómico, y me voy a ir un poquito más profundo. Y cuando uno adquiere cierta destreza y con un buen tacto se da cuenta cuando tocó la vena, cuando pinchó esa vena. Si uno con los años va adquiriendo experiencia y tiene un buen tacto, principalmente en los catéteres, por ahí la jeringa es un poquito más difícil porque es más grande, pero igual se nota cuando uno perfora la vena. Bueno, acá tenemos una foto de cómo se está haciendo la antisepsia. Acá se está buscando la vena. Y acá, o sea que después de la punción, disminuir el ángulo totalmente e introducir lenta y suavemente la aguja, siguiendo siempre el trayecto de la vena. Fije la jeringa, fíjense cómo está la foto, con el pulgar de la mano no dominante y aspire con el émbolo para asegurarse de que la aguja se encuentra en vena. Algunas veces el retorno venoso se evidencia en el interior de la jeringa ni bien perforamos la vena. Luego de asegurarse el retorno venoso, soltamos el torniquete o lazo y pedimos al paciente que abra suavemente el puño. Proceda a inyectar la solución, observando y preguntando al paciente respecto a alguna molestia o reacción fuera de lo común. Terminada la inyección, coloque una torunda de algodón en la zona de punción y retirar la aguja con cuidado. Ejerza presión con el algodón por unos 3 a 5 minutos. Y también lo puse en rojo y subrayado, porque nosotros estamos siempre apurados. De 3 a 5 minutos para hacer hemostasia. No se olviden que pinchamos una vena, que esa vena sigue, después que sacamos la aguja, corriendo sangre. Por lo tanto, nos va a hacer un hematoma. Descarte el material utilizado y deje todo en su lugar. Por ejemplo, el descartador que se usa, uno así portátil, de cartón, bueno, cada uno usa el que tiene en su servicio o el que tiene
en su uso particular. Vimos la otra vez que yo les dije cómo lo podíamos hacer, con un tachito, un agujerito, para que poder descartar todas las cosas, los que trabajamos en los domicilios, poder llevarlo en el maletín. ¿Qué complicaciones puede tener esta vía? Bueno, lo que les dije. Se puede hacer un acceso porque podemos haber inyectado fuera de la vena, se rompió la vena, un hematoma, una trombosis o una flebitis con una tromboflebitis. O sea que son complicaciones, y la más leve puede ser el hematoma, pero después tenemos complicaciones que son bastante severas. Entonces es una de las técnicas de enfermería en las cuales se debe tener muchísimo cuidado. Bueno, me puse la campera porque está un poco fresco. En esta vía, o sea, siempre tener en cuenta en la inyección por vía endovenosa o intravenosa, tener en cuenta que el medicamento no se absorbe, pasa directamente al torrente sanguíneo, distribuyéndose por todo el organismo. Las venas más utilizadas son las del miembro superior, por eso hay que seleccionar una vena preferentemente en la región distal del miembro, elegir una vena que sea palpable, visible, recta, no tortuosa, de buen calibre, no varicosa y que no esté inflamada. Requiere aspirar luego de realizar la punción para cerciorarnos de estar en vena y lograr introducir el medicamento en dicho vaso sanguíneo. Los efectos adversos del medicamento también aparecen rápidamente. Por ello, inyecte según la prescripción o como lo indique la literatura. Mientras inyecte, vigile el estado del paciente. Si se produce una reacción no deseada, por ejemplo, puede ser transpiración, rubor, que se ponga colorado, que diga que se siente mareado o cualquier otra expresión, interrumpir inmediatamente la administración del medicamento y reportarlo también inmediatamente. Pueden presentarse complicaciones por fallas en la sepsia, antisepsia y también por una falla en la técnica empleada. Bueno, vamos a ver ahora venoclisis, lo que es venoclisis. Bueno, la definición de venoclisis es medio parecido a lo que era la inyección, pero es administrar, o sea, el líquido o sea, en grandes cantidades de líquidos, gota a gota, por vía parenteral, a través de la punción de una vena. Permite restablecer o conservar el equilibrio de líquidos, electrolitos, sangre y sus derivados, crear un medio para administrar medicamentos endovenosos. Creo que esto lo conocen todos, todas, los que trabajan, bueno, ya saben cómo es, que es la venoclisis, estamos, y los más nuevos creo que también es cuando uno dice te vamos a colocar un suerito o un suero. Bueno, las regiones para las zonas para administrarlo son las mismas que usamos para la vía endovenosa de una aplicación, de una inyección endovenosa. Lo único que vamos a usar otros materiales y otra, a lo mejor otra técnica para fijar, bueno, vamos a ir viendo. Por ejemplo, algo importante que hay que tener en la venoclisis es la velocidad del goteo, porque nosotros dijimos que era la aplicación a goteo de grandes cantidades, ya no es una inyección, sino que es continua. Hay una fórmula que nos va a dar el número de gotas por minuto, que es el volumen de la solución en mililitros dividido el tiempo por 3. 3 es una constante. Siempre vamos a tener 3. Lo que vamos a tener distinto es el tiempo en horas. Yo acá les puse un ejemplo
pasar 1500 mililitros de destroza al 5% en 24 horas. O sea, 1500 mililitros en 24 horas. Entonces serían 1500, que es el volumen de la solución en mililitros, dividido el tiempo en horas, que son 24, por 3. ¿Estamos? Esto nos va a dar igual a 21. Que sería, no alcanza 21, da 20,9 u 8, bueno, pero son 21 gotas por minuto aproximadamente. Esto es con una infusión a macrogotero. Después tenemos otra fórmula que por ahí es la más conocida entre todos nosotros, que es el cálculo del 7. ¿Cómo se hace? Si cada bolsa de suero, también podemos decir Bacter, B larga A X T E R, no lo puse yo porque es una marca, que se le puede llamar al suero, uno dice un Bacter de suero, que tiene 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros, como quieran ustedes. Y tengo que administrar lo mismo, la misma cantidad, 1500, o sea que serían 3 bolsas. ¿Estamos? Entonces yo multiplico la cantidad de bolsas por 7 y el resultado es el goteo. Por ejemplo, yo tenía que pasar abajo 1500 centímetros de destroza al 5% en 24 horas. 1500 centímetros son 3 bolsas de suero, de 500 centímetros cúbicos cada una. Por lo tanto, multiplico por 7, son 3 por 7, 21 gotas por minuto. Si yo tengo que pasar 2 litros, son 4 Bacter o bolsas de suero. Multiplico por 7, me da 28 gotas. O sea que multiplicamos por 7 la cantidad de bolsas o Bacter de suero que tenemos que administrar. Esta es una de las reglas más conocidas de todas. Yo después de la clase les voy a pasar una tablita para que ustedes, el que la quiera tener siempre la puede tener en el teléfono, que es una aplicación con Excel hecha, tiene unos cuantos años me ha acompañado. La puede tener en el teléfono con una planilla de Excel y uno va cargando los números para saber los goteos, para saber cuánto hay que aplicar por kilogramo de droga, cuánto es en microgotero, macrogotero. Está muy, muy linda e interesante y la pueden tener en el teléfono, pueden sacar la cuenta, o sea, ya no tanto ni que estamos haciendo regla de 3 simple, nada, hoy toda la tecnología nos ha ido ahorrando un montón de cosas. Yo sé que me van a decir y no les cuesta hacer una regla de 3 simple, pero bueno, la tecnología nos está ayudando a superar todos estos escollos. Bueno, por ejemplo, acá yo puse una tablita, que es la infusión intravenosa, la duración en función del volumen, o sea, una gota, 3 microgotas son 0,05 mililitros. Y un mililitro es igual a 20 gotas, igual a 60 microgotas, aproximadamente. Y el líquido a perfundir, acá tenemos en 24 horas, a 14 gotas son 2 sueros, que acuérdense, si yo multiplico por 2, 7 por 2, me da 14. Estamos, fíjense cómo nos van dando las 24 horas, si uno quiere pasar 500, es a 7 gotas. Bueno, acá tenemos esta tabla, si quieren, pausen, no sé cómo hacen, si hacen captura de pantalla, si sacan una foto con el teléfono, bueno, puede servir esta tablita también, bastante práctica, lo único que ya tienen que fijarse en esto, lo otro cargan los datos en los casilleros en blanco y les da el goteo. Bueno, ¿qué material es requerido para una venoclisis? El equipo de venoclisis son los catéteres intravenosos, un perfusor, que es, voy a hablarles en criollo, no sería esto lo ideal, que es la manguerita, puede ser macro o microgotero, según lo que se solicite, un portazueros, algodón o gasa estéril,
Una solución antiséptica puede ser alcohol iodado. Una solución a administrar, que puede ser la solución fisiológica de cloruro de sodio, al 0,9 eV, puede ser destroza al 5%, medicamentos, guantes desechables, una ligadura para ligar la vena, gasa, cinta adhesiva, apósito transparente, que es el que nosotros llamamos Tegader. La verdad que es espectacular. Yo hace un montón de años que lo uso. Bueno, ahora no estoy trabajando, pero cuando trabajaba y colocaba un suero a domicilio, usaba el Tegader porque me da la tranquilidad de que estoy viendo todos los días, puedo ver el sitio de la venopunción. Bueno, me evita un montón de problemas, se puede mojar. Bueno, la verdad que tendría que ser medio como obligatorio esto. Una cubeta o riñonera y en caso de ser necesarios, si es en algún lugar, por ejemplo en el pliegue o sea en la fosa anticubital o en el pliegue del codo, en el brazo, y a veces es necesario poner una férula porque si el paciente se mueve mucho por ahí puede obstruir y nos altera la velocidad de infusión, o sea el goteo. Acá se las puse mejor, acá tienen todos los catéteres, gasas, una cubeta, tela adhesiva, el perfusor o perfus, el tegadero, el apósito transparente, lo rojo es el lazo que le llamamos nosotros, después una bolsita del suero, el pie portazueros y abajo alcohol en distintos porcentajes y alcohol iodado o puede ser Pervinol, más conocido por todos, o iodopovidona. Algunos médicos les gustaba mezclarlo en una dilución de alcohol con iodopovidona. Pero bueno, se usaba mucho, no sé ahora, yo hace mucho que no estoy en instituciones, pero se usaba mucho eso. A algunos no les gustaba porque decía que se perdía la vena. La vena yo siempre usé Pervinol y nunca se perdió la vena, pero bueno. Cada uno tiene su librito y su técnica, que esto es lo que en la clase de metodología, enfermería basada en la evidencia, en lo que nosotros tenemos que investigar y tratar de hacer todos lo mismo. Pero bueno, lamentablemente estas cosas se dan y van a seguir existiendo siempre. Bueno, leer la receta o la historia clínica con detenimiento, lavado de manos, preparación del material, colocar al paciente en posición cómoda y adecuada para el procedimiento y nunca olvidar los 5 correctos, los 4 yo, y explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar para generar confianza y contribución durante el procedimiento. Registrar el procedimiento. Preparar el equipo necesario conservando las medidas de asepsia. Se debe conectar el equipo para venoclisis a la bolsa que contiene la solución a administrar, destroza, solución fisiológica, bueno, lo que sea. Colocar la bolsa de la solución ya conectada al equipo para venoclisis en un soporte y probar el equipo haciendo correr la solución por su interior de tal manera que se elimine el aire, lo que nosotros llamamos purgar. Y hay que tener cuidado con esto de la purga. Yo he visto algunas prácticas que son nefastas. O sea, colgarlo de la repisa arriba de la pileta donde tiramos todo, nos lavamos las manos y poner la manguera al perfusor, purgar ahí y a veces hasta ha tocado el perfusor esa pileta. O sea, tengamos cuidado. Purguémoslo. Si queremos, purgamos en la misma bolsita donde se venía ese perfusor, lo ponemos. Si total no vamos a tirar 1 litro de agua, es sacar el aire de lo que nos queda en la guía, que es muy poquito lo que puede caer en la bolsita, porque esa bolsita estaba estéril. Entonces tengamos cuidado, porque estamos perjudicando a un ser humano, a un ser como nosotros, que no nos gustaría que nos pasara una cosa parecida. Bueno, acá yo puse 2 dibujos, uno es los comunes que vemos nosotros, las bolsas,
y el otro es con una bomba de infusión, o sea, controlador de infusión o bomba de infusión, o sea, cómo está conectado, el contenedor de líquido que vendría a ser la bolsa del suero, la camarita de goteo, el sensor de goteo, sistema de oclusión de la línea de infusión, que es como que hay distintas formas, sistemas para inducir el goteo o la velocidad de infusión, que cada bomba trae el suyo. También estaría bueno de que uno por ahí en cada lugar donde trabaja estuviera unificadas, fueran todas las mismas bombas, porque a veces es medio complicado, son importadas, están en inglés, no todo el mundo maneja el inglés, algunos se hace el trabajo de memoria y donde hay una complicación sonamos. Las bombas también hay que reprogramarlas porque vienen programadas para cierta cantidad de infusión, aunque es mucha, pero en lugares donde se usa mucho, enseguida, o sea, es como que se llenó la bomba de información y hay que resetearla. Bueno, un montón de cosas que hay que conocer de estas bombas de infusión, que son muy buenas, porque realmente estamos pasando cuando hay que pasar drogas, por ejemplo, en un Angor, o sea, en una angina de pecho, o en un infarto, o en lo que sea, o en una hipotensión aguda, que hay que pasar drogas que favorecen a la vasoconstricción, a dopamina, por ejemplo, que para problemas cardíacos, y que necesitamos pasar las dosis justas de la nitroglicerina, y para muchos medicamentos que hay que pasar, a veces medicación que hay que pasarla a tantas gotas, bueno, eso, la bomba realmente es algo que es espectacular. Bueno, el procedimiento: elegir la zona de punción, colocar la ligadura alrededor del miembro, o sea que haga torniquete, a unos 5 centímetros por encima de la zona de punción, indicar al paciente que haga puño, o sea que tenga el puño cerrado. Si es difícil localizar la vena, lo mismo que dije para la aplicación de una inyección intravenosa. Si es difícil localizar la vena, deje que la extremidad cuelgue. Indique, por eso indique al paciente abrir y cerrar la mano repetidamente, o sea, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Podemos golpear suavemente, porque también las venas son frágiles, a veces las podemos romper golpeándolas nosotros, porque producimos algún traumatismo. ¿Estamos? Y esto es importante. Yo lo otro no lo había notado, pero les anticipé y les dije que acá sí lo había notado. Controlar la presión arterial de ese paciente. Porque si es un paciente que está con la presión arterial baja, me va a dar, por ejemplo, un paciente con un shock hipovolémico, y me va a dar un trabajo bastante importante encontrar una vena para poder instalar una venoclisis. También se puede aplicar compresas calientes en el área durante 5 o 15 minutos. Yo sé que todos andamos apurados, porque esto dice 5 a 15 minutos. Y ya para nosotros esperar 5 o 15 minutos es mucho, pero también es una ventaja para ese paciente, porque a veces el paciente está con las manos afuera, hace frío en la habitación, o está con un poco de vasoconstricción, está frío y cuesta trabajo encontrar la vena. Siempre se puede calentar, se puede con una bolsita de agua caliente, no quemarlo, por supuesto, pero como dice acá, o unas compresas calientes para que esa zona esté caliente y haya una vasodilatación. Entonces me va a hacer que la vena se vea mejor, haya mejor circulación y uno la pueda ver. Estamos o palpar. Bueno, tomar el catéter sosteniéndolo entre el pulgar y el índice, medio parecido a lo que hacemos con la jeringa, de la mano dominante, manteniendo el bisel de la aguja guía hacia arriba, y con la otra mano fije la piel, o sea, lo mismo que dijimos para la inyección.
También lo mismo, realizar la punción introduciendo la punta de la aguja guía con un ángulo de 15 a 30 grados. Bueno, y acá estamos viendo algunos procedimientos. Hay la marca Avocad, está muy buena, de catéter, porque acá está aplicando, dice un catéter 18, porque tienen como una lengüetita, entonces uno cuando va poniendo y con el tacto siente que ya abordó la vena, está en vena, le pega un empujoncito de esa orejita y ya quedó el catéter y se retiró de la aguja. Entonces corro menos riesgo, me es más fácil ¿eh? Para no romper la vena, porque a veces si uno titubea un poco o el paciente se mueve o alguna cosa, no hace este movimiento un poco rápido y se corre el riesgo de que se rompa la vena. Bueno, introducir la aguja guía, que es lo que nosotros llamamos mandril, ¿eh? La aguja guía en dirección a la vena y fijarse el retorno venoso. Si hay retorno venoso que se llena, proceda a introducir lentamente el catéter que va y a la vez retirando la aguja. Por eso uno tiene que tener la destreza de poder manejar el catéter y ir retirando la aguja. Esto se va adquiriendo con el tiempo. No se desesperen. No es que el primer suero me va a salir de 10 cuando voy a colocar una venoclisis. ¿Estamos? Pero tengamos idea, miremos lo que hacen por ahí los que saben. ¿Estamos? Miremoslo para después poder hacer nosotros. Bueno, acá vemos cómo está, retirando el mandril o la aguja, como dice. Y después dice, fije el catéter con la mano no dominante. Si desea puede colocar una torunda de algodón. Yo utilizo eso, colocar debajo de la base del catéter una gasa y retiro totalmente la aguja guía. Hay quienes hacen como está acá en la foto. Patricia, mi señora, hace este método, bárbaro, aceptable. ¿eh? Eso es para que no, porque como está viniendo sangre de la vena, enseguida va a chorrear. Y si no, o sea, poner siempre también abajo una toalla o algo para no ensuciar la cama, la sábana o algo, si es un paciente que tiene una buena presión venosa y va a salir muy fácil sangre a través de ese catéter que introducimos hasta que nosotros conectemos todo el sistema. Bueno, conectamos el equipo de venoclisis y probamos la permeabilidad de la vía, nos aseguramos de que, porque a veces puede venir sangre y nosotros por ahí hicimos un mal movimiento, se rompió, estamos, y probamos la permeabilidad de la vía, que no estemos afuera, y si estamos bien seguros, fijamos el catéter con Tegader, que era el apósito transparente que yo les dije, o cinta. Si es con cinta, yo aconsejo poner una gasa estéril debajo de la base del catéter. Sacar esa que yo había puesto si se manchó con sangre y poner una estéril. No tampoco 3 o 4 gasas, sino con una gasita doblada, poner ahí y poner la cinta. Fijarlo con la cinta. Uno de los secretos que yo en los años de experiencia se los cuento es la fijación del catéter. Uno de los secretos para evitar la flebitis. Según como esté fijado ese catéter, es lo que por ahí nos puede llegar a durar, que no me produzca una flebitis, porque después empiezo a disparar con las venas por cualquier lado. Bueno, regulamos el goteo según indicación médica y descartamos el material utilizado y dejamos todo en su lugar, que no queden cosas desparramadas. Estamos, bueno, yo no voy a venir a contarles muchas prácticas que se hacían o se siguen haciendo porque nos vamos copiando de otros, pero bueno, hay lugares para descartar todo, por eso debemos llevar esa cubeta en la que primero llevábamos todas las cosas, después podemos poner ahí lo que tenemos que descartar para llevarlo a los contenedores de los residuos
pulso cortante, de gasas con sangre, bueno, lo que sea. Bueno, acá estamos viendo cómo se descarta. Cuidado con la envainada, o sea, cuando vamos a meter el catéter, la aguja que habíamos, que nos servía de mandril para insertar ese avocat, o sea, ese catéter, cuidado cuando vamos a envainar. No usemos las dos manos porque nos podemos pinchar. Bueno, un montón de recaudos que hay que tener, que esto, como yo les dije hoy, es un poco información. Esto se ve mucho después en la práctica. Porque acá es todo muy lindo, está todo bárbaro, la fotito y todo, pero después en la práctica es distinto. Yo puse 2 o 3 diapositivas acá de catéteres venosos. Como está el catéter, que tiene una funda protectora. Después el catéter, lo que queda dentro generalmente es de teflón, radio opaco, o sea que uno puede sacar una radiografía y se ve. Estamos, fíjense cómo viene protegido en la primera fotito o dibujo de la funda protectora. Después las partes, la cámara trasera, la lengüeta esa que yo les decía que tiene para poder empujarlo. Después el fiador, que es el mandril o aguja, como decía ahí. Y después lo que va a quedar insertado es el catéter en sí. Estamos. El fiador metálico, que es, dice fiador en estas diapositivas que yo puse, pero nosotros lo llamamos mandril o algunos lo llaman aguja. Fíjense lo que les hablé de la lengüeta de apoyo. No todos los catéteres la tienen. No todos los catéteres la tienen. Y a veces los que no tienen esto, a mí, particularmente a mí, yo por ahí les cuento un poco de mi experiencia. Qué sé yo, uno se acostumbra a una cosa, pero suele ser un poquito más complicado y más si está endurecido, a veces tenemos que, antes de colocarlo, sacar y poner, no mucho, para evitar la contaminación, pero que eso esté relativamente fácil de que y poder retirar el fiador, la aguja o el mandril. Bueno, tenemos catéteres de venopunción periférica y catéteres venosos centrales. Yo de catéteres venosos centrales no puse nada. Tengo un trabajo muy lindo, todo grabado, de una clase que dio el doctor De Mossi en otra tecnicatura sobre el manejo y principalmente el cuidado. Lo que me interesaba a mí en la materia era que los alumnos supieran el cuidado, o sea, qué materiales hay que alcanzarle al médico cuando se va a colocar una vía venosa central, estamos, y cómo después es el cuidado de ese catéter venoso central. Porque de todas maneras yo conozco nadie, prácticamente ningún enfermero, por lo menos de los que yo conozco. Puede haber enfermeros que están muy duchos en lo que es terapia intensiva, que por ahí colocan un catéter venoso central, pero no, por ahí lo que puede hacer un enfermero es una punción en una subclavia, pero bueno, dejémoslo por ahí, solamente informar, por eso no puse nada después, porque si esto yo lo sigo, están todos las fotos, dibujos de los catéteres venosos centrales. Bueno, acá tienen catéteres venosos periféricos, los conocidos por nosotros, los SURF, lo que le dicen, o AVOCAT, y después las maripositas, los butterfly, que también son muy usados en lo que hablábamos antes, en lo que era las inyecciones intravenosas cuando uno tiene que hacer un tratamiento, por ejemplo, de hacer todos los días una medicación, pasarla endovenosa, y se suelen, yo por ejemplo los uso muchísimo. Las mariposas, los butterfly, porque me es muy fácil, no es el costo que tiene un surflo y son fáciles de manejar, estamos, y uno lo pone, enseguida lo fija así nomás con una tela adhesiva por encima y comienza la infusión que puede durar de 15 a 20 a media hora infusión y son muy prácticas.
Bueno, catéter de venopunción periférica. Bueno, tenemos lo que tipo palomilla o mariposa y los angiocatéter, que son los que nosotros llamamos Surflow o Avocat, como ustedes lo nombren. El tipo palomilla o mariposa o butterfly es una aguja metálica de calibre 19, 21 en adultos, 25 a 27 en niños, y tiene un tubito de plástico largo, y nos sirve para canalizar vasos de pequeños calibres y es muy usado en pediatría para cuando uno hace una venopunción periférica en la cabeza de los neonatos o ya lactantes no tanto, pero sí en neonatología, por ahí son muy usados en la terapia. No sé ahora, yo hace mucho tampoco que no trabajo, hay elementos que son por ahí mucho más eh, fáciles de colocar, de manejar otros tipos de vías. Bueno, y el angiocatéter, que es el que nosotros conocemos más comúnmente, que es el Surflow, el Avocat, como les dije, que son agujas hipodérmicas cubiertas por una camisa de material plástico, son de teflón para que sean radiopacas, como les dije, para que se vean con la radiografía. Son estériles, apirógenos y bueno, acá dice radiopacos. Son más estables, o sea, porque no lesionan tanto la vena a la vez que están colocados y tenemos calibre del 14 al 26. ¿Estamos? Los más usados y pueden ser del 16 al 22. Son los más usados. Patricia me tira de acá, yo estoy hablándole a la computadora y esperando que ustedes me escuchen o me oigan y me tira el 24. El 24 por ahí es un catéter que se usa mucho por ahí con niños o con venas bastante difíciles de abordar porque es un catéter muy chiquito, muy corto y de poco calibre. Entonces a veces la velocidad de infusión y se nos complica un poco. O sea, para mantener una vía por ahí, hacer medicación está bárbaro. Pero si uno tiene que hidratar a un paciente con un shock hipovolémico, una deshidratación aguda, un traumatismo que esté sangrando y todo, y ya necesitamos catéteres de mayor calibre. A veces, como no podemos encontrar las venas, se suelen colocar dos, uno en cada brazo para poder infundir a mayor velocidad. Por eso a veces no, casi siempre el paciente que va a cirugía lleva un catéter colocado por lo menos de 18 a 16 o 14. Porque si precisamos, hay algún problema, precisamos infundir mucha cantidad de líquido o pasar sangre, eso es mucho más fácil con unos catéteres de calibre más grueso. También tiene que ver en la velocidad de infusión lo largo que es el catéter. Puede ser un catéter grueso y largo, entonces no es tanta la velocidad de infusión. Por eso fíjense que a veces hay catéteres gruesos, por ejemplo el 14 es grueso pero es más corto que el 18, porque eso me produce una mayor velocidad de infusión. Bueno, pero no me voy a poner ahora a confundirlo ni nada, porque esto simplemente es explicatorio. Hay una tabla de la cantidad de líquido que se puede infundir y a qué velocidad según la medida y el diámetro o calibre de cada catéter. Bueno, pasamos a la actividad de la comisión 1 y 2. Última actividad antes del parcial. Acuérdense que la próxima no hay clase, yo no les voy a dar clase, directamente van a hacer el parcial, que van a tener 48 horas para resolverlo. Creo que es fácil, por lo menos la experiencia que he tenido en otras tecnicaturas ha sido de una muy fácil resolución y eso que se ha hecho en el salón y en el horario de 1 hora y media. Ustedes van a tener 48 horas para resolverlo. Lo que van a tener que usar el libro, ¿sí? Pero bueno,
Es fácil. La actividad para esta clase es, en el 1, se dan las siguientes indicaciones a un paciente hospitalizado. Solución fisiológica de cloruro de sodio, 500 centímetros. Pasar a 24 gotas por minuto. ¿En cuánto tiempo aproximadamente pasará dicha cantidad? O sea, a 24 gotas por minuto, ¿estamos? ¿Cuánto tiempo me va a llevar para pasar 500 mililitros o 500 centímetros cúbicos? El 2, Rosita es una paciente del hospital, se encuentra en su primer día de posoperatorio de apendicitis aguda, tiene una vía periférica con una férula en la flexura del codo izquierdo y entre sus indicaciones médicas tiene solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%, 500 centímetros cúbicos, pasar en 3 horas. ¿A cuántas gotas por minuto aproximadamente deberá pasar la solución fisiológica, o sea, los 500 mililitros? Bueno, los 3 tipos de catéteres y usos más frecuentes que vimos: vía endovenosa o intravenosa, definición, que es; venoclisis, definición, que es la venoclisis; ¿qué es un angiocatéter? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la vía endovenosa? ¿Y con qué aguja haría usted una inyección endovenosa? Fundamente o explique por qué. Bueno, como siempre, ante cualquier duda, cualquier consulta, me preguntan, pero bueno, como siempre, esto es el mismo horario, 72 horas para todo. Lo único que va a diferir es el próximo lunes la entrega del parcial y 48 horas para su resolución. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por su atención.